Bienvenido, bienvenida. Yo soy la lluvia fina y hoy me he propuesto hablarte del miedo, porque hablar del miedo, a veces, valga la redundancia, da miedo, pero si lo miramos a los ojos, veremos que simplemente el miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mamífero. Es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Solo existe una posibilidad: moriríamos. Sin miedo, viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. El miedo tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. Nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con miedos disfuncionales. Así que el miedo solo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo. Nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. El problema con cualquier emoción es cuando nuestras creencias e interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor que lo que ocurriría si no lo sintiéramos. Por ejemplo, muchas veces no hacemos lo que deseamos y es realmente importante en nuestra vida, porque tenemos miedo de lo que puede pasar. Pero, ¿qué es el miedo y cómo se manifiesta en el cuerpo y en la mente? El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Se puede deber a algo que pasó, que está sucediendo o que podría pasar. Es difícil de controlar y puede provocar todo tipo de reacciones, tales como parálisis o ataques de ansiedad. En su versión más extrema, lo que se padece es terror. Lo curioso es que no siempre es el espejo de algo real. Muchas veces se teme a algo que no existe, que es producto de la imaginación, como por ejemplo los monstruos. Pero, ¿por qué se tiene miedo? Porque el miedo es saludable. El miedo, bien entendido, es necesario porque posibilita evitar algo doloroso o peor aún, ya que es un mecanismo de defensa que está tallado en el ADN de los seres humanos. Eso que está en el ADN se activa ante el peligro y permite responder con mayor rapidez y eficacia ante las adversidades. Fue aprendido por los primeros habitantes de la Tierra y forma parte del esquema adaptativo del hombre. ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? La manifestación fisiológica del miedo se da en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano y en el sistema límbico. Ocurre porque el cerebro está todo el tiempo escaneando a través de los sentidos todo lo que sucede alrededor de la persona, incluso cuando duerme. Si en algún momento detecta un peligro, se activa la amígdala cerebral, situada en el lóbulo temporal, y se producen cambios físicos inmediatos que pueden favorecer al enfrentamiento, la parálisis o la huida. En el cuerpo se incrementa el metabolismo celular. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral y la coagulación sanguínea. Se detiene el sistema inmunitario, al igual que toda función no esencial. Se dilatan las pupilas para facilitar la admisión de luz. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. El sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante y los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan parcialmente. Taquicardia, sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta, falta de armonía en los riñones, lo que puede hacer que la persona se orine involuntariamente. Todo facilita la respuesta del individuo ante el peligro, y esto sucede por igual ante cualquier tipo de miedo. Claro que también puede haber consecuencias negativas, como por ejemplo, si lo que se experimenta es un miedo intenso o un trauma, este queda fijado en la memoria con mayor intensidad. Esto tiene una lógica evolutiva. Lo que daña se fija con mayor fuerza que aquello que da placer, porque resulta más adaptativo. Por ejemplo, basta quemarse una vez con fuego para no volver a posicionar sin cuidado cualquier parte del cuerpo sobre una llama. Si alguien se olvidara inconscientemente de ello, se podría quemar día tras día.
¿Y cómo afecta el miedo a la mente? El miedo, hasta ahora descrito, guarda relación con el mundo real, pero también existe el miedo imaginario o neurótico que no tiene correspondencia con el peligro. Les sucede a aquellos que evalúan por demás algo que tienen que hacer y terminar por imaginar el peor de los escenarios posibles, uno que no tiene por qué ser el más probable o ni siquiera ser tan perjudicial como se le supone. Una de las situaciones más comunes se da cuando un individuo tiene miedo al rechazo. Eso también está en nuestro ADN. Como la supervivencia de los primeros hombres dependía de su comportamiento en grupo, si alguien era expulsado de la comunidad, quedaba a merced de los depredadores. Pero hoy, la situación cambió. Hay cientos de grupos de pertinencia y los depredadores no son tan temibles como los que habitaban la estepa africana. ¿Cómo enfrentamos al miedo? Como primera medida, al miedo hay que naturalizarlo, es decir, aceptarlo ante el peligro y nada más. Y todo lo que esté en la cabeza, regularlo. El temor en una entrevista laboral o en una primera cita es normal, pero al otro miedo hay que tratar de expulsarlo. Es un impulso interior que busca defendernos de un peligro irreal, que la mente se esfuerza en creer. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sueles temer a algo irreal? Vamos a ver algunas claves para vencer el miedo irreal. Primera clave, número 1. El miedo se alimenta de la inacción. Haz y haz. Número 2. Toma una decisión. Abandona la creencia de que no puedes decidir hasta que estés seguro del resultado. El miedo se alimenta de la indecisión. Número 3. Imagina lo peor que podría suceder y decide qué harías si efectivamente sucediera. El miedo se alimenta de lo desconocido. 4. Imagina lo mejor que podría suceder y cómo te sentirías si efectivamente sucediera. El miedo se alimenta de las sensaciones de poca valía. Número 5. Di, cualquier cosa es posible, en vez de, esto no es posible. El miedo se alimenta de las sensaciones de imposibilidad. Número 6. Di, yo puedo y, ¿por qué no?, en vez de no puedo. El miedo se alimenta de la negatividad. Número 7. Busca la verdad en vez de ocultar los hechos. El miedo se alimenta de las mentiras. Número 8. Inhala aire en vez de contener tu aliento. El miedo se alimenta de la asfixia, del ahogo. Número 9. Acepta los errores en vez de pretender que no cometerás ninguno. El miedo se alimenta del perfeccionismo. Número 10. Da un paso hoy en vez de esperar a correr una maratón mañana. El miedo se alimenta de esperar el momento adecuado. El miedo imaginario, el miedo no real, es tan solo un fracaso anticipado en tu mente de un evento que aún no ha ocurrido. El miedo, cuando no es real, y no es un objeto ni una persona, está en tu mente y lo creas tú. Lo que tememos hacer es generalmente lo que más necesitamos hacer. No queremos cometer errores, queremos gustarles a todos, queremos hacer las cosas perfectas la primera vez, pero eso no va a suceder. El miedo te limita y baja tu autoestima. El miedo es el que mantiene a las personas haciendo lo que no les gusta hacer. A veces tenemos miedo del cambio simplemente porque creemos que lo que tenemos es todo lo que merecemos. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El gran problema es que las situaciones que vivimos, las circunstancias solo pueden afectarnos porque las interpretamos internamente y nos creemos esa interpretación. No son los hechos lo que nos daña, sino los pensamientos que tenemos sobre los hechos. Los últimos 4.000 años se resumen en lo siguiente: oportunidad mezclada con dificultad. Nada ha cambiado ni va a cambiar. No desees que las cosas sean más fáciles, desea un yo mejor y trabaja para ello. Nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. Espero, como siempre, que te sirva. Déjame tus comentarios si tienes alguna duda. Damos las gracias a nuestra iniciativa impulsora Equitació for Life. Yo soy la Lluvia Fina y te espero en la próxima. Un gran abrazo.